bienvenidos al canal Psiquiatría, Mente y Salud. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en salud mental. Vamos a hablar sobre la demencia frontotemporal. Y bien, antes de hablar sobre la demencia frontotemporal, hay que definir qué es una demencia, o también llamado trastorno neurocognitivo mayor. Bien, un trastorno neurocognitivo mayor va a ser un declive significativo en el funcionamiento de la persona, un declive en el funcionamiento cognitivo, así como en uno o más dominios cognitivos. Por ejemplo, la atención compleja, función ejecutiva, aprendizaje, memoria, lenguaje, habilidad perceptual motora, así como la cognición social. Además, las personas que rodean al individuo van a notar que este declive es evidente y va siendo gradual y progresivo. Es decir, no empieza de un día a otro de manera abrupta, sino que más bien se va presentando poco a poco a través del tiempo, es decir, a través de los meses o a través de los años. Y estos déficits cognitivos van a interferir en la vida diaria de la persona, es decir, en su funcionalidad. Puede interferir en sus actividades básicas de la vida diaria o sus actividades instrumentadas de la vida diaria. Bien, las actividades básicas de la vida diaria se van a ver afectadas. Por ejemplo, la alimentación, es decir, el que la persona se pueda alimentar por sí misma, el aseo y la higiene, es decir, que la persona se pueda hacer cargo de sí misma y su cuidado personal. El vestido, es decir, que la persona pueda cambiarse de prendas, pueda vestirse, desvestirse por sí misma. La movilidad, es decir, que la persona pueda moverse libremente y hacer sus actividades diarias sin asistencia de otras personas. Sueño y descanso, es decir, organizar las pausas necesarias justamente entre el tiempo entre sueño, descanso y otras actividades. También se pueden ver afectadas las actividades instrumentadas de la vida diaria, es decir, cuidar de otras personas o mascotas, preparar la comida, comunicarse por medio de la escritura, un teléfono, la computadora, movilidad para conducir, deambular solo por la vía pública, utilizar el transporte público, mantenimiento de la salud, es decir, tomar sus medicamentos, asistir al médico, manejar el dinero, es decir, realizar compras, saber administrar, mantenimiento y cuidado del hogar y pedir ayuda en caso necesario. En la demencia o el trastorno neurocognitivo mayor se pueden ver afectadas primero las actividades instrumentadas y cuando la enfermedad está más avanzada se empiezan a ver afectadas las actividades básicas de la vida diaria. Y bien, hablando sobre la demencia frontotemporal, esta va a ser un grupo de trastornos que van a afectar tanto el lóbulo frontal como el lóbulo temporal, es decir, áreas de la corteza cerebral. Estas áreas de la corteza cerebral principalmente controlan la personalidad, la conducta, es decir, el comportamiento de la persona en cualquier tipo de situación, así como el lenguaje. Cuando una persona presenta esta enfermedad, empieza a tener conductas inapropiadas, es decir, conductas que antes no presentaba, y estas conductas inapropiadas suelen ser socialmente poco aceptadas. También la persona se puede volver impulsiva, se puede volver emocionalmente indiferente y otras personas con ese trastorno van perdiendo la habilidad de lenguaje, es decir, tanto de comprender como de poder comunicarse adecuadamente. La demencia frontotemporal suele confundirse muchas veces con la enfermedad de Alzheimer y esto es debido a que ambas son demencias y en ambas hay un deterioro cognitivo. Sin embargo, una de las maneras de diferenciarla es que la enfermedad frontotemporal suele aparecer en una edad más temprana, es decir, entre los 40 y 65 años. Y esta demencia frontotemporal va a corresponder entre un 10 y un 20% de todas las demencias. Y bien, ¿cuáles van a ser los síntomas? Hay que recordar que las demencias o el trastorno neurocognitivo mayor se van a empezar a manifestar de forma muy gradual a través del tiempo, es decir, no va a empezar de un día para otro ni de un momento para otro. Y bien, una de las características importantes de la demencia frontotemporal son los cambios de conducta. Estos cambios van a ser muy acentuados. Por ejemplo, puede ir presentando una conducta social cada vez más inapropiada, es decir, no se van respetando ciertas normas sociales. Puede haber una pérdida de empatía hacia las necesidades de otras personas, puede haber una falta de juicio, hay pérdida de la inhibición y esto se va a manifestar en que la persona va a ser impulsiva, es decir, si tiene necesidad por algo, lo va a hacer sin importar las consecuencias.
días, puede tener falta de interés, apatía. Esto se podría confundir con una depresión, sin embargo no es lo mismo. Esta apatía va a ser un síntoma de la demencia. Puede tener una conducta repetitiva, es decir, golpear, aplaudir. También puede tener una disminución en la higiene corporal. También va a haber un cambio en el patrón alimenticio, es decir, la persona se puede alimentar de más alimentos ricos en carbohidratos, es decir, alimentos dulces, y se puede manifestar generalmente cuando la persona empieza a comer en exceso este tipo de alimentos. La persona también puede intentar comer objetos no comestibles, así como tener deseos de llevarse cualquier objeto a la boca. También en esta demencia puede haber problemas en el habla y en el lenguaje. ¿Esto cómo se va a manifestar? Va a haber una dificultad creciente para usar tanto el lenguaje escrito como el lenguaje hablado. A la persona le puede costar mucho trabajo encontrar la palabra correcta para poderse comunicar. Por ejemplo, la persona, si quiere una pluma, le va a costar trabajo encontrar la palabra pluma y utilizar la palabra eso. La persona puede perder esta capacidad de saber el significado de las palabras. La persona puede tener un habla vacilante, la cual pudiera parecer telegráfica, y también la persona puede cometer errores en la construcción de frases, es decir, esta habilidad para construir las frases y poderse comunicar cada vez se va a ir perdiendo más y más. Y bien, ¿cuáles van a ser las causas de esta demencia? Bueno, por una parte, cierto porcentaje de este padecimiento puede deberse a una predisposición genética, sin embargo, no en todos los casos va a ser así. En algunas ocasiones pueden existir mutaciones en el ADN, las cuales pueden aparecer en una persona sin que haya antecedentes familiares. Aunque bueno, como todas las demencias, siempre que hay un antecedente familiar, se presupone que hay un mayor riesgo y por lo tanto hay que presentar más atención a estos síntomas cuando se vayan presentando. Y bien, ¿cuál va a ser el diagnóstico? Bueno, para realizar el diagnóstico me voy a basar en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, su quinta edición. Primero se deben cumplir los criterios para un trastorno neurocognitivo mayor o leve. El trastorno va a presentar un curso insidioso y gradual, es decir, no se va a presentar de un día a otro, va a ir siendo progresivo a través del tiempo. Y bueno, lo vamos a dividir en dos: la variante del comportamiento, que debe tener al menos 3 de los siguientes síntomas. Por ejemplo, desinhibición en el comportamiento, es decir, la persona en una situación social, si quiere tomar algo, aunque no sea suyo, lo pudiera hacer sin medir las consecuencias sociales. Y no lo hace con una malicia o con una mala intención. Lo hace porque impulsivamente así lo va a realizar. La persona puede presentar apatía, esto que les mencionaba, puede parecer deprimida, sin embargo no va a ser un síntoma de depresión, más bien va a ser un síntoma propio de la demencia. La persona puede tener pérdida de la simpatía o la empatía, es decir, esta conexión social con las otras personas la va a ir perdiendo y se puede mostrar emocionalmente indiferente. La persona puede tener un comportamiento conservador, ritualista, repetitivo, y también va a mostrar esta hiperoralidad o cambios dietéticos, es decir, llevarse muchos objetos a la boca aunque no sean comestibles, así como una preferencia por los alimentos altos en carbohidratos, es decir, alimentos dulces. Y por otra parte también va a estar esta variante del lenguaje, en el que la persona poco a poco va a tener problemas para poderse comunicar, para poder tanto comprender el lenguaje como poder manifestarlo. Y bien, ¿cómo se va a realizar el diagnóstico? Bueno, esto es importante. Principalmente el diagnóstico va a ser clínico, es decir, a través de una historia clínica, una exploración física, exploración mental. Por ejemplo, se pueden utilizar herramientas iniciales como el mini mental o el examen MOCA, y esto a su vez se va a relacionar con los estudios de laboratorio o gabinete, los cuales a su vez van a darle mayor peso al diagnóstico. Pero hay que recordar que el diagnóstico es clínico. ¿Qué se puede observar en los estudios de gabinete? Es decir, en una tomografía o en una resonancia magnética. Bueno, se puede ver esta pérdida del volumen tanto frontal como temporal en el cerebro. Y si esto a su vez se relaciona con estos síntomas que les describí, va a haber una alta sospecha sobre este diagnóstico de demencia frontotemporal. Y bien, ¿cuál va a ser el tratamiento? Bueno, se pueden utilizar algunos medicamentos para intentar modular este comportamiento. Y bueno, sobre todo el tratamiento también se va a enfocar mucho en el apoyo familiar para evitar el tipo de situaciones que pueden generar mayor desgaste o mayores problemas para los familiares o cuidadores. Es decir, se van a evitar
situaciones en las que se pueda favorecer este comportamiento inaceptado. Se debe intentar mantener un ambiente tranquilo, proporcionar rutinas estructuradas, simplificar las tareas diarias y distraer y redirigir la atención de las conductas problemáticas. Bien, hay que saber que las demencias en la actualidad no tienen una cura, de hecho pertenecen a los trastornos neurodegenerativos y por eso es importante detectarlas a tiempo para que el deterioro sea lo más lento posible y que los familiares o cuidadores tengan todas las herramientas posibles para cuidar a la persona y evitar el desgaste, porque cuando los familiares están expuestos a este tipo de situaciones pueden presentar una entidad clínica que se le conoce como desgaste del cuidador. Bien, si conoces a alguien que pueda tener un tipo de demencia o trastorno neurocognitivo mayor, será importante que pueda acudir con un profesional de neurología o de la salud mental. Eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias.